terminando esta COP, estamos en la recta final, pero además estás acompañado, preséntanos con quién estás acompañado y cuál también va a ser su participación. Claro que sí, pues estamos aquí con María Reyes, que ella es pues participante de la caravana mesoamericana, no solo participante, coordinadora de la caravana mesoamericana que vino viajando desde Sonora, desde el pueblo Yaqui hasta aquí, hasta Belén, y que además se ha sumado con las otras caravanas, la Yacumama, y bueno, pues también han estado coordinando con la Sumut Flotilla en donde que también están aquí algunos de sus representantes y particularmente Sol de México como parte de la Sumo Flotilla. Y estamos, bueno, pues vamos a platicar para esta entrevista juntos. Muchas gracias, María Reyes. ¿Por qué no nos platicas un poco de la caravana mesoamericana? Sí, claro, pues mi nombre es María Reyes, yo soy de Puebla y soy parte de la coordinación de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. Nosotros empezamos nuestro recorrido hacia Belém para el 4 de octubre, justamente de hecho cuando los compañeros que iban a bordo de la flotilla Sumuda acababan de ser interceptados en aguas internacionales. Nosotros hicimos ese recorrido por tierra a través de la tribu Yaqui en Sonora, después en Michoacán por el Consejo Supremo Indígena. Después pasamos por Oaxaca y después cruzamos la frontera hacia Guatemala. Atravesamos Guatemala, El Salvador, Honduras. Intentamos cruzar por Nicaragua, pero no nos dejaron. Nos tuvieron en detención arbitraria por más de 5 horas. Después nos regresaron. Tuvimos que volar entonces para no sabotear el camino de la caravana hacia Costa Rica. Y pasamos también por Panamá, Colombia y por el río Amazonas hasta acá a Belém, en Brasil. Entonces, pues nosotros somos colectivos juveniles, comunidades indígenas y defensores del territorio que venimos construyendo un mapeo geopolítico de megaproyectos en la región mesoamericana, pero también hablando sobre cómo hay una violación sistemática a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la región. Entonces, nosotros hemos venido aquí construyendo articulaciones políticas con las comunidades en Centroamérica. Hemos tenido encuentros de construcción política en cada una de las comunidades que hemos visitado. Hemos también tenido conferencias de prensa, marchas, plantones, protestas afuera de ministerios de ambiente en Guatemala y en Colombia, trayendo atención hacia cómo esta COP no solamente es la COP amazónica y brasileña, sino que es la COP latinoamericana. Y latinoamericana es una región bien diversa, incluyendo Centroamérica, que es una región de sacrificio para el mundo entero. Entonces nosotros traemos literalmente los territorios con nosotros a través de hacer este recorrido y a través de este recorrido también observamos la gran militarización que existe en la región y la militarización que está al servicio de los megaproyectos que le traen capital financiero a los estados. Algo que no es ajeno al panorama que estamos viendo actualmente en la COP, que es la COP más militarizada de la historia. Hay que pasar al menos unos 5 chequeos militares para poder entrar al recinto de la COP. Entonces eso nos permite también abrir la conversación de cómo de forma que la COP está siendo militarizada aquí en Brasil es de la misma forma en que los territorios son militarizados en cada una de las comunidades por las que pasamos. Nosotros también pues hacemos un llamado a la solidaridad con los pueblos que son oprimidos alrededor del mundo, con el Sáhara Occidental, con Baluchistán, con Papua Occidental y con Palestina sobre todo, porque los mismos sistemas imperialistas y extractivistas que están oprimiendo a los pueblos a lo largo de Centroamérica están también facilitando que el ente sionista de Israel pueda tener un genocidio en Gaza y sobre el pueblo palestino. Algo que nosotros también vemos aquí en la COP es justamente cómo el ente sionista de Israel viene a hacer lavado verde de sus iniciativas de ocupación. Justamente hace 3 días una persona del Ministerio Ambiental de Israel estuvo aquí hablando sobre innovación alimentaria. El pabellón del estado de Perú le dio espacio a esta persona para venir a hablar en una hora feliz con bebidas y con vino sobre cómo innovar sobre la alimentación en términos climáticos. Una persona que es parte de un estado genocida que está matando con hambruna a miles de personas todos los días, a miles de infancias y utilizan la hambruna como forma sistemática para poder exterminar a una población entera. Entonces venimos aquí también denunciando la incoherencia de estos espacios para poder darles plataformas a los sionistas de decir ese tipo de cosas.
Nosotros también, cuando hemos podido, pues ejercemos nuestro derecho a la protesta. Hemos justamente hablado sobre cómo es imposible que el Estado de Israel, los representantes tienen órdenes de aprehensión en cuanto a la Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia estén aquí. Y justamente pues nosotros también realizamos un evento, una protesta de forma alterna cuando esta persona estaba hablando hace 3 días, hablando sobre cómo el pueblo palestino está atravesando hambruna y sobre cómo es imposible que estos espacios se presten para validar ese tipo de discursos. Entonces, pues desde la Caravana Mesoamericana por el Clima en la Vida estamos participando en esos espacios de forma de denuncia, hablando también sobre la financiarización de la vida, sobre cómo en ese espacio se habla sobre las falsas soluciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional dando financiamiento para soluciones climáticas, sobre cómo las energías renovables y consultar previamente a los pueblos indígenas también son una solución falsa, incluso como la militarización misma es una falsa solución, porque muchos de los países, México incluido, tratan el tema climático y ambiental como un tema de seguridad nacional y por ende utilizan eso como una forma de utilizar el financiamiento climático para temas de militarismo. Entonces nosotros estamos aquí pues utilizando como la excusa y el pretexto de la COP para hablar de todas estas problemáticas de forma regional. Pues como ves, querida Violeta, querido Ernesto, aquí sí tenemos a, pues, la verdadera voz de las comunidades de Mesoamérica, representadas en María Reyes. Y bueno, también quería yo comentar algunos otros temas. En este momento estamos, de hecho nos salimos de una reunión en donde está la secretaria de Medio Ambiente, un subsecretario de Energía, ¿verdad? Sí. Y están una serie de organizaciones de la sociedad civil discutiendo algunos de los temas de la agenda de Belén, de la agenda de la COP. Está la secretaria Bárcena escuchando pues cuáles son los planteamientos. Ya María hizo este planteamiento básicamente, yo también platiqué algunos de los temas que hemos estado siguiendo, todo ese sistema de controversia que tienen las empresas para atacar a los estados, cómo se está levantando la voz para que pues aquí en la COP se tome en cuenta que estos tratados de libre comercio, tratados comerciales, se convierten en realidad en obstáculos para poder cumplir con los objetivos climáticos. El día de ayer, la secretaria Bárcena presentó finalmente las contribuciones nacionalmente determinadas de México en una presentación muy bonita, muy emotiva, había un auditorio muy entusiasmado y fue muy interesante. Pues lo más interesante que me llamó a mí que me llamó la atención es una gráfica que presentó que realmente va en el sentido contrario de la COP, en el sentido contrario de la NDC, y es una gráfica en donde se ve que el Plan México, y lo pone ella, lo pone la secretaria, me parece muy interesante que sea ella la que lo pone, un miembro del gabinete, en donde se muestra que con el rescate de Pemex, el Plan México y y todo el tema del fracking y del incremento en nuevas instalaciones basadas en el gas fósil, pues es muy difícil, va a ser imposible cumplir con esos compromisos. Ella dice, y me parece muy interesante, que tenemos que abordar el tema digamos que el Plan México se tiene que adecuar a los objetivos climáticos de nuestro país. Por supuesto que estamos de acuerdo que el Plan México se tiene que adecuar digamos, a la iniciativa climática, a los problemas climáticos, a las metas climáticas de nuestro país. Pero bueno, pues ahora se lo preguntamos al subsecretario de Energía, y todavía pues, no nos ha dado ninguna respuesta. Pero bueno, pues ¿cómo ves, Violeta, todo este asunto? Ernesto. Sí, no, qué barbaridad, Raúl, y con María ahí, no, qué barbaridad, qué energía, pues nada más le diste play y pum, paso. No, realmente uno celebra y felicidades, María, y felicidades, Raúl, por lo que están haciendo allá, por las grietas que están intentando visualizar. Y yo le preguntaría a ambos en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos claves para entender la COP? ¿Qué se está logrando y qué no se está logrando? Es decir, más de lo mismo, que es lo que hemos hablado, Raúl, en otros momentos contigo y que siempre son los desafíos
qué tanto se avanza o no, como nos decías aquí el otro día. Pues luego dicen, no, pues es que nada más uno va a viajar ahí, van de paseo y no se resuelve nada y que son parte de las críticas que luego se hace a la COP. Bueno, pues tú eres una muestra de cómo sí hay avances en algunos puntos y en esta COP 30, ¿cuáles serían los puntos claves para entender lo que sí se está logrando, lo que seguimos exactamente igual o peor desde el punto de vista de ustedes? Pues mira, déjame darte una respuesta primero y seguramente la respuesta pues de María va a tener un enfoque pues, muy fuerte y me parece muy importante escucharlo. Para mí, uno de los grandes temas que está sobre la mesa aquí es, bueno, la crisis climática global. Es una crisis sistémica, es una crisis existencial para la humanidad y el hecho de contar con un instrumento mundial de multilateralismo, para mí es una cosa importantísima. Mientras el presidente Trump o Bolsonaro o Milei o la ultraderecha mexicana son negacionistas no solo del cambio climático, sino también de las oportunidades de tener este tipo de debates, de discusiones, de tener un foro internacional. Pues digamos, desde ese punto de vista, el mantener estos foros, desde mi punto de vista, es el último resquicio que nos queda para discutir estos grandes temas de la humanidad. Sin duda, el hecho de que aquí se presenten estas delegaciones, como la delegación, la incongruencia gigantesca de que esté aquí una delegación genocida que está matando de hambre pues a la humanidad, a todos, ¿no? En el caso del pueblo palestino, y que se presenten aquí a hablar de soluciones alimenticias es una burla indignante, y ese tipo de cosas ocurren, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas que presenta México y todos los demás países tienen contradicciones muy grandes, son más aspiracionales que posibles. Los secretarios de Medio Ambiente se esfuerzan por ponernoslas muy bonitas, pero los secretarios de Energía y sobre todo de financiamiento de todos los países, secretarios de Economía, pues van en otra dirección. Entonces yo creo que aquí estamos dando una batalla, no solo contra el cambio, no solo contra cambio climático, no solo contra los gases de efecto de invernadero, no solo contra las empresas fósiles que están aquí representadas y que meten millones en su cabildeo, pero también pues apoyando a esos sectores que tanto adentro como en la sociedad civil están avanzando en esta dirección. Pero por supuesto, pues vamos a escuchar la respuesta eh, que nos va a dar María al respecto, María Reyes, de la caravana mesoamericana por la justicia climática. Bueno, ahorita nos dice el nombre más correcto, pero, pero bueno, vamos a escucharlo. Y bueno, nada más comentar que estamos en la zona azul, en la zona de las negociaciones, pero hemos estado en las marchas, hemos estado en los, aquí ya no solo se habla de los barrios, las colonias, los pueblos, los ríos, hemos estado en los ríos, en los barcos, hemos estado en los foros paralelos, en la aldea indígena y bueno, también en la zona verde. Y es una ciudad dentro de otra ciudad, dentro de otra ciudad, con todas sus problemáticas. Pero María, ¿qué nos vas a comentar al respecto? Sí, pues Gracias, son gracias, Raúl. María, Que conteste María, ¿no? ma- ma- Ya ma- después le pregunto. nada más tantito ahí. Porque Violeta va a tener que irse allá a la universidad, así que te van otras preguntas, además de esta, que te va a anexar ahorita también, Sí, Violeta. que conteste María y ya luego yo le pregunto. Gracias. María, adelante. No, pues un gusto saludarte también, Ernesto y Violeta. Nosotros estamos aquí en la COP no porque creamos que la COP sea la respuesta, sino porque es importante estar aquí para disrumpir estos espacios, porque hay muchas reglas, hay muchos procedimientos, hay muchas barreras para llegar aquí y mientras nosotros nos mantengamos afuera de esos espacios, les hacemos las conversaciones más fáciles, porque les hacemos más fácil olvidar
cuál es la realidad de las comunidades que están sufriendo los impactos de la crisis climática, pero también los impactos de las soluciones climáticas, porque muchas de sus falsas soluciones están causando militarización, criminalización y persecución a defensores en México y en todo el mundo. Entonces, para nosotros, pues la COP no es la respuesta. Nosotros no creemos que nada se vaya a solucionar aquí porque sabemos que la solución está con nosotros y las soluciones están en las comunidades que día a día enfrentan la crisis climática y tienen que ingeniárselas para poder también resistir a la constante militarización y criminalización. Pero algo que yo quisiera como realmente enfatizar es que esta es la COP de la militarización y se va a pasar a la historia como la COP más militarizada que ha habido en la historia de las Naciones Unidas. Genuinamente, esta es una base militar. Tanto afuera como adentro del espacio de la COP, la presencia militar es absurda, completamente absurda. Y es una respuesta directa a que las Naciones Unidas, especialmente esta persona que se llama Simon Steele, que está dentro de la presidencia de Naciones Unidas aquí de cambio climático, mandó una carta completamente racista hacia el gobierno de Brasil después de que el 11 de octubre personas indígenas y comunidades civiles de aquí de Brasil irrumpieran en el espacio de la COP, en un espacio de protesta pacífica. A respuesta de esa, las Naciones Unidas manda una carta completamente racista y xenófoba a la gente de Brasil, y entonces el gobierno de Brasil despliega completamente todo su armamento y su poder militar para controlar a la sociedad civil en este espacio. Entonces, creo que también una de las victorias de esta COP es que la sociedad civil se ha resistido a ello. Seguimos protestando, seguimos organizando manifestaciones y nos paramos ahí enfrente y en medio de los militares y empezamos a protestar hasta que nos quiten. Porque este es nuestro derecho, esta es tierra brasileña y en tierra brasileña se puede protestar, eso es un derecho y es legal. Lo que está sucediendo es que las Naciones Unidas están interviniendo en el territorio brasileño de forma ilegítima y de forma ilegal y están obligándolos a desplegar este tipo de militarización que es completamente absurda para controlar protestas pacíficas de civiles internacionales. Entonces yo quisiera realmente recalcar eso. Y en cuanto a también lo que está pasando dentro del espacio de las negociaciones, es bien importante recordar esta COP como una COP en donde se está hablando sobre la transición energética y cómo esa transición energética también está facilitando la militarización de los territorios. Porque muchas veces lo que pasa es que en estas salas de negociación se pasan horas discutiendo dónde poner una coma, dónde poner un punto, dónde cambiar el párrafo. Y entonces eso nos distrae de platicar y de hablar realmente cuáles van a ser las formas de implementación de la transición energética. Y obviamente que nunca llegan a los detalles y eso abre la puerta para muchas soluciones falsas y para la militarización de territorios. Muchísimas gracias, queridos Raúl y María, gracias por su participación. Yo quisiera hacerles una pregunta ya en esta recta final. Primero a Raúl, lo de la presencia del presidente Lula da Silva, que ha sido pues muy importante en este país, en Brasil, ¿no? Y su apuesta también que él tiene un plan contra los combustibles fósiles. Sobre eso, ¿qué nos puedes decir? Y sobre el cierre de esta COP30. Y lo otro hacia María, ¿no? Que hemos dialogado también, María, con Raúl sobre la participación de las mujeres, ¿no? La lucha que están llevando a cabo las mujeres en esta COP30, cómo han alzado la voz, las manifestaciones que han tenido, hemos visto también de una manera importante, pero también se ha discutido un plan de acción de género en esta COP30. Al respecto, también, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué nos pueden comentar ambos, querida María? A ver, te contesto la primera parte. Había, bueno, respecto a este tema en particular, estaba comentando ahorita una persona de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Norma Munguía, en la reunión con organizaciones civiles, que estaba muy indignada porque dice que se le está bajando muchísimo, que se está degradando el lenguaje en términos de participación de las mujeres y todo el tema de género. Ella dice que no se entiende cómo es posible que a esas alturas algunas delegaciones de algunos países estén degradando, estén erosionando el lenguaje de género. Creo que eso es una cosa pues preocupante. Evidentemente aquí lo vemos con María, lo vemos en las caravanas, lo vemos con la misma ministra de Medio Ambiente, la de Colombia, la de Brasil, la de México,
sobre todo lo vemos en las calles con las mujeres haciendo las pintas, tomando los micrófonos, haciendo absolutamente todas las funciones. O sea, el papel de las mujeres, el liderazgo, es absolutamente indudable. Respecto a la primera pregunta que me hacías, pues, respecto a qué es lo que Lula está planteando, qué significa, a mí me parece importante rescatar que apenas el día de antier, en la noche, se anunció la demarcación de 10 territorios indígenas brasileños, lo cual por parte de Lula en realidad lo anunció Sonia Guajajara, que es la ministra de Asuntos Indígenas del país, de Brasil, y que es una indígena amazónica. Es muy importante, es una lucha a la que Bolsonaro y los gobernadores bolsonaristas actuales de aquí, de Belém y de la Amazonía, se han opuesto durísimo. Son caciques, son mafiosos, son quienes están detrás de las actividades mineras, extractivas, de la deforestación, de la tala, que aquí no es una tala hormiga como en México, es una tala generalizada, gigantesca, y uno de los mecanismos que ha probado ser efectivo para detener eso, y es obvio porque es la demarcación de los territorios indígenas. Se había peleado por décadas y en el contexto de la COP y de estas movilizaciones se anuncia que 10 territorios, algunos de ellos en el Amazonas, en Brasil, están siendo demarcados, se anuncia la demarcación de cientos de miles de hectáreas. Y bueno, hay que recordar que el Amazonas pues es un territorio que pertenece a las comunidades indígenas, en donde que tienen derechos sobre ello, y yo creo que en este balance de fuerzas que se despliega en estos lugares, como en este momento aquí en la COP, pues es un contexto en el que se permite, digamos, enfrentar estos intereses. Yo pensaría que el mismo Lula, pues como sabemos, ni Claudia, ni Lula, ni Petro son los que realmente tienen el poder, lo tienen las corporaciones, lo tienen capitales financieros, y de alguna manera el hecho de que el contexto de la movilización se haya llevado a cabo, se esté llevando a cabo de la movilización indígena aquí en Brasil, le permite a Lula el hacer, por ejemplo, este anuncio. Es importantísimo, y sin embargo, el mismo día que lo anuncia, estos caciques asesinan a un líder indígena aquí mismo en Brasil. Brasil es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el ambiente. Pero bueno, le paso la voz a María. Sí, yo creo que algo que también es importante mencionar en ese contexto es que justo antes de que Lula y Sonia Guayayara anunciaran la demarcación de estos 10 territorios, esa misma mañana y el día anterior hubieron protestas afuera de la entrada de la COP por parte de esos mismos pueblos indígenas que fueron otorgados la demarcación de sus territorios. Entonces, esto fue también una respuesta, una victoria de los pueblos indígenas mismos de haberse parado en medio de los militares, enfrente de la entrada de la COP, porque genuinamente es ridículo. Tienen cañones de agua, tienen perros, tienen caballos, y está completamente desplegado todo su arma. Tienen rifles de largo alcance. Se pararon en frente de ellos en la entrada, bloquearon la entrada de forma completamente pacífica. Al inicio ni siquiera estaban gritando, no estaban cantando, simplemente estaban ahí parándose con toda su digna rabia, como decimos en México, y con letreros que claramente enunciaban cuál era la protesta, el propósito de su manifestación, y estuvieron así durante horas. Y la verdad es que la respuesta de las autoridades locales fue bastante violenta. Los militares los rodearon durante varias horas, y gracias a la sociedad civil internacional se pudo también salvaguardar esta protesta, porque incluso la prensa local que estaba cubriendo esta protesta fue bastante violenta. Sin ningún respeto se acercaban hacia las personas de los pueblos indígenas, se les tomaban fotos en las caras, a los bebés, a las mujeres. Entonces, bien importante mencionar eso, porque la demarcación de esos territorios se aceleró también debido a esta digna protesta que los pueblos indígenas hicieron aquí en la COP. Y a raíz de esa protesta, les dieron una reunión con Sonia Guayayara, y después de esa reunión es cuando se anunció la demarcación de esos territorios. Entonces, bien importante también mencionar eso. Y en cuanto a lo que preguntabas, Violeta, del tema de las mujeres y el plan de acción de género,
Yo creo que la verdad es que viniendo desde el contexto de México, en donde tú sabes muy bien que México sigue siendo uno de los países más peligrosos en Latinoamérica para ser una mujer, donde salir a la calle da miedo. Y cuando sales del camión y vas caminando hacia tu departamento, traes las llaves de tu casa en la mano porque estás lista para cualquier cosa, donde la violencia doméstica sigue aumentando cada día y donde la militarización también viene con violencia incrementada hacia las mujeres. Viniendo de ese contexto, es bien difícil venir a estos espacios y escuchar que la delegación mexicana, sobre todo, es muy activa en el término de género, porque hay una incoherencia completa. Lo que nuestros representantes en México dicen aquí es completamente opuesto a lo que dicen en México. Entonces es bastante rudo y bastante difícil, la verdad, que en estos espacios a México se le tome como un referente del trabajo de género, porque sabemos que eso no es para nada lo que sucede en territorio nacional. Aquí no se habla de los feminicidios, aquí no se habla de la violencia contra las mujeres, no se habla de la violencia doméstica, no se habla de la violencia de género que implica la militarización, pero sí se habla sobre cómo la participación de las mujeres de forma tokenizada es lo que va a resolver algo. Entonces, pues la verdad es que puede que la delegación mexicana y otras delegaciones sean muy activas en todo este tema de género, pero no pasa del papel y significa absolutamente nada para la sociedad mexicana que tiene que regresar a nuestro país y tenemos que sobrevivir ese clima de violencia de género constante. Ya, pues María Reyes y Raúl Bennett, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Les mandamos un fraterno abrazo y pues con qué te despides brevemente, mi querido Raúl? ¿Cómo cerrarías? Pues aquí las cosas no han terminado. Apenas todavía le faltan 5 días a la COP, ¿no? Todo, o 4 o 5 días. Es muy probable que las negociaciones sigan más allá del lunes, como ha pasado en otras ocasiones. Y bueno, pues creo que los grandes temas, pues desde mi punto de vista, se avanza lentamente, pero el no tener esos avances es mucho más grave. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, todo el tema de una ruta hacia salir de los combustibles fósiles es algo que se avanza demasiado lentamente. Un programa para tener que cada uno de los países tenga un plan de adaptación, de resiliencia y de pérdidas y daños es otra de las propuestas que hay, que están sobre la mesa, que van avanzando, que los países tienen la obligación de presentarlo o que tengan, digamos, lo que está planteando es que ese tipo de cosas finalmente los países las hagan y las implementen. Hay varios temas, todo el tema que también la ministra del Medio Ambiente de México está participando, es el asunto de transición energética con justicia. Y bueno, yo creo que en todos esos temas, sí, efectivamente los avances no solo son lentos, sino que muchos son opuestos a lo que quisiéramos. En muchos sentidos hay todo esto de las falsas soluciones, los intereses corporativos de las mineras, de las petroleras, meten la mano todo el tiempo, pero yo creo que aún así sostengo que el mantener estos espacios multilaterales es lo que es el único foro, el otro foro global que tenemos para donde participa toda pues muchísima gente es el fútbol. Fuera de eso no hay otro espacio global con una participación que sea realmente efectivo para bueno, que esté destinado a poner los temas graves sobre la mesa, los temas urgentes, el tema de la crisis climática. Me parece muy importante que estemos atentos a aquello que se pueda resolver, aquello que se pueda avanzar y, por supuesto, a todo aquello que se está escondiendo, que se está ocultando. Para México, pues tiene, desde mi punto de vista, es el tema fundamental, esta contradicción que existe entre hablar de la crisis climática, reconocer la crisis climática y por otro lado seguir perforando pozos, hablar de un fracking de segunda generación supuestamente menos dañino para el medio ambiente, seguir perforando, tener en el plan de Pemex al gas natural. Creo que todas estas incongruencias pues son cosas que está bien ponerlas sobre la mesa, ponerlas a discusión y vamos a ver qué más pasa. Ya está cayendo un diluvio. Ah, no, no se hizo otro ruido. Pero es que de momento nos caen unos diluvios aquí muy, muy hermosos, pero también medio sorpresivos. No sé, Violeta, Ernesto, María, ¿qué otra cosa?
Pues eso, creo que es de nuevo lo que decíamos, importante mencionar que para la sociedad civil mexicana, para los pueblos indígenas, para las juventudes, la COP no es la respuesta, nosotros somos la respuesta. Estamos aquí simplemente con la intención de denunciar la hipocresía y la incongruencia que ocurre en estos espacios, porque no les vamos a dar la satisfacción de tener estas conversaciones sin nosotros. Muchísimas gracias, Raúl Bennett. María, yo nada más quería preguntarte al final, o más bien hacerte un llamado. ¿Qué dirías hacia las mujeres indígenas que están defendiendo los territorios y que seguimos viendo con estos datos que vamos dando seguimiento de Global Witness, que siguen siendo asesinadas por defender su medio ambiente? Ellas en particular, pero mujeres indígenas pues que siguen viviendo esta situación, María. Pues nosotros sabemos que justamente los pueblos indígenas, las mujeres, las personas que hacen estos trabajos de cuidado somos las soluciones vivas, somos las soluciones reales a la crisis climática. Entonces, pues es importante que podamos visibilizar esto, seguirnos encontrando entre nosotras, seguirnos generando espacios para que desde las juventudes también podamos contribuir a esta digna lucha de los pueblos indígenas. Y decirles que pues aquí estamos también denunciando todas estas incoherencias en estos espacios, que no dejamos de poner el dedo en el renglón para justamente traer a la atención de la sociedad civil internacional que el gobierno mexicano viene aquí a decir cosas que son completamente incoherentes de lo que sucede en territorio nacional y quizás no es suficiente, pero es lo que podemos hacer y es también nuestra responsabilidad hacerlo cuando estamos aquí y tenemos el privilegio de pararnos en estos espacios. Ya, pues María Reyes, Raúl Bennett, muchas gracias. Fuerte abrazo y pues Raúl, te vamos a buscar esta semana, aprovechando que todavía pues quedan 5 días, así que te vamos a dar guerra. Si está por ahí María, pues también que es bienvenida. Si está Sol, si topan a Sol, pues también invitar a Sol, pues nos encantaría hacer un enlace antes de que termine la COP, así que ahí nos estamos comunicando, ¿vale? Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, querida Violeta, y muchas gracias a todo el auditorio del gran Fuerte Rogelio. abrazo. Estamos representando aquí también dignamente en Belén. Eso. Fuerte Gracias. abrazo, María, fuerte abrazo, Raúl, y que todo vaya muy bien por allá. Ahí les estamos buscando. Linda tarde.